Perfecto, bienvenidos a todos, buenas noches. Vamos a verificar que todo esté listo. Por aquí rapidito. Ahora sí, estamos listos. Así que bienvenidos a todos, buenas noches los que se conectan con nosotros hoy, los que nos dan más adelante. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio de diálogo, aprendizaje y transformación, Lilian Talks. Un espacio creado por Lean Education donde creemos firmemente que el conocimiento se transforma en acción. Así que gracias por acompañarnos en esta conversación tan importante para nuestra comunidad. Hoy el tema es muy interesante. Vamos a seguir como hay un poco de seguimiento con lo que empezamos en la semana. Hoy estaremos hablando de ese acompañamiento, de ese diálogo familiar y sobre lo que es diversidad azul. Así que hoy en Lian Talks tenemos el honor de recibir a una persona cuya voz representa familia, apoyo, empatía y educación. Así que hoy nos acompaña la profesora Andrea Ojeda de Diversidad Azul, la cual es educadora, profesora, autora y mucho más enfocada en educar y apoyar a la familia. Bienvenida, Andrea. Gracias, Liliana. Un placer para mí estar aquí acompañándote hoy. Estamos muy contentos. Andrea y yo nos seguimos mucho en las redes y tuvimos la oportunidad literalmente hace poco de conocernos en persona, así que ha sido una experiencia muy bonita y agradecida de eso, que ese es el objetivo. Así que hoy, antes de empezar, quisiéramos saber un poco más quién es Andrea Ojeda y cómo nació Diversidad Azul. Pues mira, Liliana, soy educadora, ¿verdad? Como dijiste, es especialista en autismo, directora escolar por muchos años. Actualmente estoy terminando, ¿verdad? Mi doctorado en liderazgo educativo, pero más que todos los estudios, ¿verdad? Que tengo, mi bachillerato, mis dos maestrías, soy una persona sumamente apasionada por acompañar a las familias, a los profesionales que trabajan con todas las personas neurodivergentes. Yo me crié en una escuela, mi mamá tuvo una escuela por muchos años, así que yo siempre estaba en la escuela, siempre supe que quería ser maestra, que quería seguir los pasos de mi mamá, pero me adentré a este mundo del autismo cuando mi sobrino Dylan fue diagnosticado con autismo. Ahí es que mi propósito de vida cambió como educadora, como directora. Y yo abrí Diversidad Azul para que mi hermana, ¿verdad? Pues tuviese información y que esa información llegara a otras familias, pero era como mi hobby. Era como Ujú. yo tenía mi trabajo de directora escolar y esa era mi paginita para pues yo subir información, pero eso fue cogiendo, ¿verdad? Otro rumbo, otro propósito y se convirtió en eso. Diversidad Azul se convirtió en mi propósito de vida, donde ahí yo acompaño a familias profesionales, educadores, ¿verdad? Brindándoles esas herramientas que necesitan y ese acompañamiento que necesitan en este proceso. Totalmente. Y cómo, verdad, que empezó como hobby, pero cómo ha ido evolucionando el proyecto al ver la necesidad que hay. Wow, ha dado un cambio y un giro sumamente, ¿verdad? Grande. Cuando mi sobrino, ¿verdad? Recibió su diagnóstico, yo vi la necesidad más de cerca, ¿verdad? Porque como directora Ujú. sí, yo veo la necesidad y ese acompañamiento, pero no fue hasta que me tocó de cerca que yo dije, wow. Realmente las familias necesitan acompañamiento, necesitan una guía. Igualmente, ¿verdad? Los maestros que nos convertimos en los segundos padres de esos niños. Ujú. Así que ahí fue cuando yo vi esa necesidad que yo dije, yo creo que Diversidad Azul tiene un propósito, ¿verdad? Más profundo. Y ahí comencé entonces a dar talleres con una compañía privada de una colega bien, ¿verdad? Bien buena que tengo, que se llama Servicios Reaprender, que me dio la oportunidad y así fue que hace 5 años más o menos fue que entonces Diversidad Azul empezó a tomar, ¿verdad? Otro rumbo donde brindo talleres, capacitaciones, certificaciones, mentoría para toda persona, toda, porque he dado a Ujú. tíos, abuelos, especialistas, toda persona que tenga un familiar o un estudiante
o básicamente ahora todo el mundo debería conocer, ¿verdad? Del autismo y de otras Totalmente. condiciones. Totalmente, estoy sumamente de acuerdo. Desde esa experiencia, dando esos diversos talleres, charlas, ¿cuáles entiendes que tú que son los principales retos actualmente que todavía enfrentan las personas o las familias en cuanto al conocimiento que puede haber en la sociedad? Hay mucha desinformación en las redes sociales, ¿verdad? Y es algo que tengo que decirlo y siempre que puedo, ¿verdad? Llevo el mensaje. Es importante, ¿verdad? Las personas que utilizamos esas plataformas, que llevemos la información con evidencia científica, ¿verdad? Que no desinformemos, que no sigamos hablando de los mitos, ¿verdad? Sino que llevemos la información, ¿verdad? Correcta, la información, como digo, basada en evidencia. Los padres pasan por muchos procesos y necesitan a alguien que le dé la información, ¿verdad? Completa, concisa, en arroz y habichuela, sin tanto tecnicismo, ni tanta, ¿verdad? Paladería clínica, que eso también sucede, ¿verdad? Todo es clínico, pero los papás necesitan eso, miren, arroz y habichuela, explícame lo que necesita mi hijo, a dónde me, ¿verdad? Me tengo que encaminar. Y he visto más retos ya en estos niños adultos, ¿verdad? Ahí sí que el reto es mayor, la transición después de la escuela, qué hacen estos niños, las pocas oportunidades y los pocos servicios, ¿verdad? Que hay. Por eso es que yo conecté rápido contigo porque, y como te lo dije en un mensaje, yo te felicito por lo que estás haciendo. Porque estos jóvenes adultos necesitan programas como el tuyo para que tengan esa oportunidad de seguir adiestrándose, de seguir siendo independientes, de guiarlos tanto a la familia como a ellos. Totalmente, eso es clave y qué bueno que mencionas eso porque no muchas personas lo mencionan sobre las redes sociales. Hay mucho desconocimiento, entonces tenemos que ir un poco más a indagar, buscar esa base científica y las investigaciones, todos los días hay una investigación nueva, así que tenemos que estar a la vanguardia con el tema. Siguiendo en esa línea, ¿verdad? De lo que pueden ser los retos, desconocimientos y demás, hay una palabra que se utiliza mucho, un término que claramente si seguimos hablando de él es porque no está al 100% y es la inclusión. ¿Qué significa para diversidad azul y Andrea Ojeda esa inclusión que sea auténtica? Que podamos pasar de ese discurso a la acción. Pues mira, esa palabra ese concepto que escuchamos mucho como sociedad, como mundo, nos falta mucho, ¿verdad? Nos falta mucho por aprender, por adaptar, por cambiar. La inclusión, ¿verdad? Para mí, para Diversidad Azul, es el compromiso, ¿verdad? Que yo tengo de poder garantizar que todas las personas, ¿verdad? Independientemente de sus capacidades, de sus fortalezas, de sus necesidades, tengan esas mismas oportunidades de poder participar, aprender, trabajar, decidir y formar parte, ¿verdad? De la comunidad. Totalmente. Ahí entrando, a ver, siguiendo como en esta parte de las familias, ¿cómo las familias pueden convertirse en agentes de cambio para promover, ¿verdad? Esa cultura de aceptación, de respeto, de participación en las comunidades? ¿Cómo puede ser eso, esta familia un agente de cambio? Que nos ayude también a nosotros, los que estamos trabajando en esa área. Bueno, primeramente tienen que aprender del autismo. Ujú. Tienen que aprender de la, ¿verdad? La condición que tenga su hijo. Los papás se tienen que convertir en la persona, mira, más preparada, tanto, ¿verdad? De la condición, de las leyes, de los derechos, de los servicios que hay, porque ellos son, para muchos, son la voz de su hijo. Así que ellos tienen que tener todas las herramientas necesarias para poder brindarle a sus hijos los servicios que merecen, las ayudas, pero si no se capacitan, no se adiestran, pues no tienen las herramientas, ¿verdad? Y entonces eso hace que los niños pues no tengan los servicios completos o que se queden, ¿verdad? En lo que saben y ya, ¿verdad? Yo siempre Ujú. los exhorto a que se adiestren, a que busquen, a que se capaciten, ¿verdad? Tanto en el aspecto, ¿verdad? Legal,
¿verdad? Porque también es importante, Claro. sumamente importante, como también en todo lo que conlleva ese diagnóstico. Ujú. Eso es bien, bien un punto clave, esa preparación. Fuiste directora mucho tiempo, ¿verdad? Y ahora directora de tu bebé, como digo yo. Pero, ¿qué cambios consideras prioritarios dentro del sistema educativo para responder de manera más efectiva a la diversidad de estudiantes que encontramos en nuestras salas de clase? Pues mira, primeramente hay que reducir la cantidad de niños por salón. Esa es una, ¿verdad? De las luchas que escucho, ¿verdad? De esas mentorías que hago a las maestras, eso es lo primero que me dicen, la cantidad de niños, ¿verdad? Otro punto importante es que la maestra tiene que estar capacitada, ¿verdad? Y más Ujú. ahora, bajo la ley 163 es parte de la ley. Toda persona ¿verdad? Que tenga un contacto con un niño con autismo tiene que estar capacitado, tiene que tener esa educación continua y yo estoy totalmente de acuerdo, porque si no comprendemos el autismo, vamos a juzgar su conducta, no vamos a entender su manera de comunicarse, pero cuando comprendemos el autismo, ahí podemos transformar vidas. Así que primeramente tenemos que cambiar totalmente nuestro sistema educativo, o sea, reducir esa cantidad de estudiantes por salón, que la maestra tenga adiestramientos necesarios, que pueda tener talleres, mentorías para poder trabajar con esta población, porque los niños con autismo sí pueden estar incluidos en un salón regular, pero necesitan adaptaciones. Sea, ellos sí pueden estar, pero tenemos que adaptar todo, el entorno físico, el entorno social, tenemos que hacer adaptaciones de acceso, adaptaciones metodológicas, y si el maestro desconoce, pues no va a poder brindarle el servicio que requiere. Así que es un cambio total de lo físico, metodológico, el entorno social. O sea, hay que hacer muchos cambios, ¿verdad? En nuestro sistema educativo para que esta población, ¿verdad? Pueda ser incluida como debe en nuestro sistema. Totalmente. Y añadiéndole también, no solamente el maestro, hasta la persona que está en el portón, la empleada del comedor, es necesario que conozcan, ¿verdad? Que tengan parte educativa en esta área porque necesitamos crear espacios que sean realmente accesibles para ellos. Sí, pero como tú bien dices, todavía no, nos falta un Sí, no, poquito. esto es un concepto, ¿verdad? Que escuchamos mucho, Liliana. Ujú. La inclusión. Ay, sí, somos un mundo inclusivo, somos un sistema inclusivo, tenemos compañías inclusivas y realmente no. Puede ser que integremos al niño, integremos a la persona, pero una inclusión con todos los principios que requiere la inclusión, no lo tenemos. Eh, yo, de hecho, una de mis certificaciones que doy, hay un módulo que es de inclusión. Y yo digo, es un módulo para que usted reflexione, ¿verdad? Es un módulo para que la persona que lo esté tomando reflexione de su entorno. ¿Realmente hay inclusión o no? ¿Qué tenemos que hacer? Pero yo siempre digo, Andrea Ojeda, Diversidad Azul, va poniendo un Ujú. granito en cada de esas personas y familias que toco para ir creando un mundo, ¿verdad? Más inclusivo. Totalmente. Totalmente, y por eso es la importancia también de esa unión de todos nosotros para poder ir llevando eso poco a poco. Desde lo que ha sido la experiencia, ¿verdad? Con las familias, ¿cuál ha sido una de esas historias que es la más que te ha marcado trabajando con las familias? Que tú pases el tiempo y te recuerdes de esta familia o de esta historia, situación. Pues mira, si te digo la verdad de mi propia familia. Yo como directora, ¿verdad? Uno podía sentarse con un papá y, ¿verdad? Hablar de las observaciones, mandarlo a hacer el referido, poder ser ese paño de lágrimas de ese papá cuando recibe un diagnóstico, pero lo más difícil fue el dialogar, ¿verdad? Con mi hermana y mi cuñado de esas observaciones que ya yo iba, ¿verdad? Notando. Así que esa fue, lo digo, de todos mis años de experiencia, esa conversación con mi hermana y mi cuñado fue la más fuerte que he tenido.
Y ese diagnóstico fue el más fuerte, ¿verdad? Que me ha tocado. Así que te diría que esa, no tendría otra que decir, sino mi propia historia. Totalmente. Es bien interesante, ¿verdad? Porque desde el punto de vista profesional se ve una parte de la cara de la moneda y entonces al tenerlo ya más en tu entorno familiar, pues entonces también eso te ayuda a ser mejor profesional, porque conoces, identificas otras cosas que tal vez si alguno de nosotros no lo tenemos en el entorno, nos podemos tardar un poquito más en poder identificar ciertas cosas. Así que también cada vez que escuchamos neurodiversidad, ¿verdad? Desde una perspectiva, ¿cómo podemos promover este concepto? O si entiendes que se debe, ¿verdad? Trabajar, sabemos que habla de un todo, diferentes diversidades, sin perder de vista las necesidades de apoyo que muchas personas requieren, ¿verdad? Sino verlo con la persona como tal. Pues mira, en ese aspecto, y qué bueno que lo mencionas, Liliana, porque tenemos que mirar más allá de ese diagnóstico, ¿verdad? Ujú, Todos somos neurodiversos, ¿verdad? Porque todos somos sumamente distintos. Pero cuando estamos trabajando con estos cerebros neurodivergentes, no es que ese cerebro está dañado, no es que ese cerebro no funciona, ¿verdad? Es simplemente que ese cerebro se desarrolló de una manera distinta, que está cableado, está conectado de una manera distinta y hace que esa persona pueda procesar, pueda analizar y pueda comprender su entorno de una manera diferente a la nuestra. Por eso es tan importante comprenderlo. Y cuando yo doy mis talleres y mis certificaciones, yo siempre empiezo por lo interno. Tenemos que conocer lo que ocurre en el cerebro, qué ocurre en cada ujú, lóbulo, qué ocurre con la amígdala, qué ocurre con el tálamo, qué ocurre en ese cerebro que hace que esta persona actúe como actúe, juegue, se comunique, interactúe. O sea, todo depende de cómo ese cerebro se desarrolló. Y si nosotros no entendemos lo interno, no vamos a poder comprender lo externo. Ese niño no es malcriado, no, ese niño está desregulado. Ese niño, ¿verdad? Su función ejecutiva, pues mira, no está razonando, la amígdala toma el control y ahí viene la impulsividad, la agresividad, pero no es malas crianzas, es que algo sucede en su cerebro que lo hace actuar. Y eso pasa mucho con la conducta. ¿Verdad? Nadie quiere trabajar con aspectos conductuales, pero es una realidad que vivimos. Y ese niño no lo hace porque quiere herirte, porque quiere darse. Es que tiene un descontrol que lo ujú. hace actuar de la manera. Pero si hay comprensión y sabemos que es el autismo internamente, vamos a poder, ¿verdad? Respetar, conocer y ayudar lo que pasa externamente. Totalmente, y esa parte que menciona es tan importante porque cuando tenemos conducta, estamos teniendo comunicación y tenemos que ver qué es lo que nos está queriendo decir. Toda Esa conducta conducta. comunica. Toda Así que conducta comunica algo. Es es una realidad. importante esa observación para identificar qué es lo que me está queriendo decir esta conducta. Al principio, ¿verdad? Me estábamos mencionando que también ofreces estos talleres, charlas y demás, no solamente a padres, a educadores, también a otro tipo de profesionales en el ámbito. Hablando un aspecto más, algo tal vez por decir, profesionales de la salud, tal vez a este médico que va a los niños o a esta enfermera que lo va a atender en sala de emergencia, ¿qué mensaje le podrías dar para trabajar y poder empezar a comprender cómo podemos preparar los espacios o cómo podemos hacer esas intervenciones? Pues mira, gracias a Dios, ¿verdad? Hay muchos profesionales de la salud que han tomado las certificaciones y eso me alegra Ujú, mucho y siempre, ¿verdad? Los aplaudo en las certificaciones o talleres, enfermeros, policía, ¿verdad? Ya lo que son trabajadores sociales también. Y yo los aplaudo porque digo, es importante que ustedes también se adiestren porque estos niños van a hospitales. Estos niños, ¿verdad? ¿Cuántas situaciones con policías no han pasado aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos? Porque no ujú. saben cómo manejar a un adulto o a un niño con autismo. Así que yo los aplaudo y los invito.
los invito a que también quieran capacitarse. Bomberos, policías, doctores, enfermeros, secretarias, todo el mundo debería, es que todo el mundo debería capacitarse, ¿verdad? En autismo para, como hablamos ahorita, para crear un mundo más inclusivo. Toda persona debe estar capacitada en autismo y en otras, ¿verdad? En otras condiciones Ujú, para poder, ¿verdad? Dar los servicios integrales, ¿verdad? De una manera efectiva. totalmente. Y qué bueno que mencionas que no solamente en el trastorno del espectro autista que se debe conocer, sino en otras áreas también para poder ayudar a la comunidad. Y eso es bien importante, porque hace poco estaba hablando con una joven y estábamos hablando de un intérprete de lenguaje de señas. Entonces, muchas veces o típicamente, ¿verdad? Podemos ver un intérprete de lenguaje de señas tal vez en alguna emergencia que tengamos a nivel, ¿verdad? Hablando de la televisión. Pero entonces cuando hay un intérprete en un banco, es necesario que haya un intérprete en un banco, en una sala médica. ¿Sabes? Y entonces ahí vamos viendo muchas necesidades que todavía estamos un poco atrás en esa parte. Siguiendo en Definitivo. la línea de esa, ¿verdad? De esa educación, de ese apoyo que le das a las familias, ¿qué tú le puedes decir a esta familia que está recibiendo ese diagnóstico ayer, hoy o mañana se lo den? ¿Qué le podemos decir a esa familia? Pues mira, primeramente que se den permiso para sentir, ¿verdad? Todas las emociones son válidas, ¿verdad? No todos los padres viven ese diagnóstico de la misma manera, ¿verdad? Así que es normal necesitar tiempo para procesarlo, para entenderlo. Los padres pasan por un ciclo, ¿verdad? De negación, de duelo, Ujú, hasta que llegan a lo que es la aceptación. Otro punto importante, que se informen, ¿verdad? Como dijo ahorita, con fuentes confiables. Es importante recalcarlo, ¿verdad? Eviten tomar decisiones basadas en mitos o en lo que ven en las redes o en lo que esta familia hizo, porque esa es otra. O sea, mm, cada niño con autismo es distinto, por eso es un espectro. Así que no deberían, ¿verdad? Ni compararse, ni probar lo que otra familia probó sin una, ¿verdad? Sin una evaluación médica, que esa es otra cosa, ¿verdad? Que pasa en las redes. Que empiecen la intervención lo antes posible, que busquen, ¿verdad? Lo que es la educación, sus terapias que requieren y que conozcan a su hijo antes que al diagnóstico. Porque podemos hablar del autismo, pero el autismo es un espectro, ¿verdad? Y uno habla de manera general, pero cada característica se manifiesta de manera totalmente distinta en cada uno. Así que conozca a su hijo, conózcalo, su perfil sensorial, social, su alimentación, qué le gusta, qué no le gusta, ¿verdad? Y que no recorran el camino solos. ujú, ¿Verdad? Que se rodeen de profesionales, de familias, que puedan brindar ese apoyo que necesitan en todo este camino. Tener esa red de apoyo, créanme que hace una diferencia enorme. El diagnóstico no es el final de una historia. No, no es el final, es el comienzo de un camino diferente, donde habrán retos, pero también muchos logros, ¿verdad? Y hay que celebrar todos los pequeños logros, hay que celebrarlos, pero con amor, con información, con esos apoyos adecuados, teniendo siempre unas expectativas reales, ¿verdad? Dejándonos llevar por esas fortalezas, por esas necesidades del niño. Las personas con autismo pueden lograr muchas cosas, pueden exacto. desarrollar sus habilidades, construir una vida plena, una vida independiente, ¿verdad? Pero con apoyo, con guía. Ujú. Así que eso es lo que le exhorto, ¿verdad? A todas las familias. Qué importante eso que mencionas sobre conocer al niño. Igual tenemos, si ese diagnóstico fue en la preadolescencia, en la adultez, la importancia de conocer a la persona. Sí, es importante conocer ese diagnóstico, pero la importancia de conocer a la persona, como bien mencionaste, esas fortalezas nos van a ayudar a nosotros a trabajar tal vez esos retos que pueda estar presentando.
Y otra cosa que mencionaste que es algo que hay que estar muchas veces repitiendo, estamos hablando de un espectro. Hay unas características que los vemos en los diagnósticos, ¿verdad? En el DSM-5, pero se pueden presentar de forma diferente en cada individuo. Y entonces ahí es que nosotros vamos a entrar en ese proceso de conocer no solamente la familia, el educador, porque podemos tener 7 en el salón y los 7 van a ser diferentes. Así que Totalmente. ese punto es bien importante. Si Andrea Ojeda pudiese implementar, le dijeran, "Pa, tienes una llamada mañana, Andrea, tenemos que hacer una política pública. Tienes 15 minutos para decirme cuál sería. Y yo, ya sabes cuál puede ser esa política pública que sea de Andrea Ojeda. Wow. Pues mira, realmente sí me pusiste aquí a realmente te diría, es que es un cambio, el cambio que se necesita es tan grande, Liliana. Primeramente, los servicios. ¿Verdad? Todos los servicios, los especialistas. Otro que establecería en esa sería la educación, o sea, las escuelas, que cumplieran con muchos requisitos, eh, que cada departamento del gobierno tuviese, ¿verdad? Unas tareas asignadas, tuviese, ¿verdad? Unas responsabilidades, ya sea el departamento de salud, el departamento de vivienda, el departamento de la familia, unas responsabilidades bastante directas para ver si así, ¿verdad? Podemos trabajar todos, ¿verdad? En conjunto. Pero habría que hacer un cambio total. Es la verdad, ¿verdad? Yo sé que existe la ley 163, pero la hemos dejado ahí, ¿verdad? Y yo sé que muchas entidades siguen luchando porque lo sé y lo he visto. La Alianza, ¿verdad? Hay muchas, ¿verdad? Muchos programas sin fines de lucro que están luchando, pero hasta que las entidades gubernamentales no entiendan la importancia, los retos que esta población está presentando, no va a haber cambio. Vamos a Ujú. seguir luchando y luchando y luchando y luchando. Así que es algo que hay que cambiar, mira, de raíz, Sí, totalmente de raíz. totalmente de acuerdo. Y eso que me estabas de la ley 163 es como que está, como dice, está ahí. Y entonces, como no hay una consecuencia, porque no hay una consecuencia si no cumplimos con ella, porque yo no he visto, no he leído, a lo mejor estoy sumamente equivocada, pero no he visto, no he leído que en X lugar no cumple con la ley 163, esta es la consecuencia. Yo, Liliana Rivera, no lo he Ujú. visto. Si alguien lo ha visto, por favor, me lo deja Nos saber. llaman. Queremos Nos saber llaman. cuáles fueron esas consecuencias, porque entonces está ahí y no solamente las entidades, los municipios, qué corresponde, qué tienes que hacer, los diferentes empleadores, porque son muchas cosas, como bien mencionas, que tenemos que estar como, pero vamos por ahí, estamos poniendo Claro, ese no, granito, definitivo. vamos por ahí. Seguimos trabajando fuertemente para nuestros niños, realmente, ¿verdad? Para nuestros niños, jóvenes, adultos dentro del espectro. Seguimos, nadie nos va a quitar esas ganas de hacer este Totalmente. cambio. Y hoy mismo estaba hablando con una persona, niños, jóvenes adultos, ¿verdad? Porque estábamos hablando del programa. Y entonces yo estaba viendo una noticia sobre los médicos para personas adultos mayores que no dan abastos y demás. Y digo, tenemos una cantidad que estadísticamente también nos hace falta investigación en Puerto Rico de estos Ujú. jóvenes, de estos niños, estos adultos. ¿Qué va a pasar cuando estos jóvenes adultos estén en esta etapa de adulto mayor? ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? Vemos este poquito ahora, pero nos falta, ¿verdad? Sí, Seguir ahí, así que vamos. ¿verdad? Y la prevalencia ¿verdad? Habla, ¿verdad? Que hay más niños dentro del espectro, niños que van a que van a seguir creciendo, ¿verdad? Ujú. Y ahora el porcentaje de personas adultas con autismo
desempleados o subempleados es bien alta, ¿verdad? Entonces también tenemos que enfocarnos en esos cuidadores. Cuando esos cuidadores no estén, porque ya están mayores, ¿qué va a pasar con esta persona con autismo? ¿Qué servicios, qué agencia se va a encargar del cuidado de esta persona si no tiene Mm, más familiares y sus cuidadores ya no están? ¿Verdad? Así que es algo porque sí me he dado cuenta que los servicios, ¿verdad?, que tenemos son para las edades tempranas. Todo es para las edades tempranas, pero ¿y los otros niños? ¿Y estos jóvenes adultos que siguen requiriendo porque es una condición de vida? Esto no se va a ir. ujú, Hay otros retos mayores. Entonces, terminan a los 21.11 meses, ya salieron de la escuela del programa de vida independiente. Ajá, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué hago con ellos? Yo tengo que trabajar, a lo mejor los padres siguen trabajando. ¿Quién lo va a cuidar? O yo estoy mayor, ¿qué va a pasar con él? Y ese es uno de los miedos más grandes que tienen las familias con autismo. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? Niños que pueden ser, amor, semi-independientes, pero siempre van a necesitar una guía. ¿Qué va a pasar? Es algo bien, bien, bien fuerte, sí, realmente. sí, totalmente. Y ahí ese es el reto que tenemos, ¿verdad? Porque actualmente sabemos, como bien mencionaste, que llegaron los 22 y ahora qué vamos a hacer. Mira, no todos los casos, pero entonces tenemos algunos que necesitan unos refuerzos y unos apoyos específicos. Entonces no los tenemos, ¿qué vamos a hacer? Vivienda pública, ¿cómo está la cosa? ¿Por dónde vamos? Estamos un Mm, poco perdidos en ese camino. Y en unos años, pues lo vamos a ver. Vamos a ver cómo vamos a trabajar esto. Y muchos de estos, como tú mencionas, pues pueden ser hijos únicos. ujú. Que no tienen Así que, hermanos para poder, ¿verdad? Quedarse, ¿verdad? Con él. Y te lo comparto porque uno de esos miedos, ¿verdad? Ese miedo que te comenté, mi hermana lo siente. ujú, Y Dylan es hijo único, mi hermana, ¿verdad? No puede tener más hijos por sus complicaciones en su parto. Así que Dylan es único. Gracias a Dios que mi hija, ¿verdad? De 15 años siempre me ha dicho y ella está bien clara de que cuando no esté Nina, como ella dice, su madrina, Nina no esté ni Nino, Dylan, yo me voy a quedar con él. ¿Verdad? Así que mi hija tiene eso bien claro de que Dylan va a vivir con él y con ella y ella no, eso nadie se lo puede cambiar. Pero cuando ujú, hay familias que no tienen ese apoyo, porque mi hermana puede estar 100% segura que yo lo voy a cuidar, ¿verdad? Que Dylan es mío, ujú, yo le he acaparado su vida, que yo lo voy a cuidar, pero hay familias que no, que están solas en el proceso, que se han quedado solas en el proceso, porque también ocurre. sí. Hay familias que están dispuestas a aprender, a acompañar, pero hay familias que no están dispuestas. Amigos que se separan de su amigo, que no los invitan ya a ningún cumpleaños, que los van, mira, dejando solitos en el camino. Igualmente pasa con las familias, Ujú, lamentablemente, pero totalmente. pasa. No nos gustaría que pasara, pero sí pasa. Y se ve Es más de lo una que uno realidad. cree. Así En mismo es. ese, en ese mismo proceso de hablando del cuidador, vamos a entrar a hablar de este bebé, que lo tengo aquí. Me llegó hoy. Empecé a leerlo, no lo he terminado, así que yo creo que ya el domingo está cerca. Así que te comenté antes de irnos en vivo, como te he dicho, en vivo y a todo color, viendo ¿verdad? Los capítulos. Uno de ellos va dirigido, no voy a decir nada más, uno de ellos. Tienen que conseguirlo, si usted quiere saber de qué es el libro, usted lo tiene que conseguir y Andrea le va a decir dónde. Uno de ellos habla de cuidar también significa cuidarse. Y había comentado que el lunes en los Liantars hablamos con la doctora Beatriz Quiñones y era parte de ese proceso de cuidador. Ujú, Cuando hablamos con la familia, que lo mencionaste, esa importancia del cuidador, de nosotros también no solamente ofrecerle apoyo a este niño, a este joven, a este adulto, sino a esa familia, a esos cuidadores principales.
¿Qué nos puedes decir de esto y qué nos puedes decir del bebé? Pues mira, mi bebé, ¿verdad? Se titula, ¿verdad? El arte de acompañar, una guía vivencial sobre el autismo para familias y profesionales. Aparte, ¿verdad? De lo que es diversidad azul, como hablamos al principio, yo tenía, ¿verdad? Ese llamado y tengo ese propósito de acompañar y de guiar a las familias. Así que en mi corazoncito siempre había esa lucha de voy a escribir un libro, pero lo dejaba ahí. Ay, no tengo tiempo. Lo voy a escribir y empecé a poner el título hasta que por fin yo dije, Andrea, te tienes que sentar a escribirlo porque estás viendo la necesidad. Y yo me senté y empecé, ¿verdad?, a escribir este libro, que es la historia de Dylan. En la carátula, este es mi sobrino, él es la foto, ¿verdad?, de él. Así que yo cuento la historia de Dylan y de la familia, ¿verdad? Incluyendo, ¿verdad? A los abuelos, a mi hermana, a mi cuñado, a mí como tía y educadora. Así que trabajo todo lo esencial que debe conocer una familia, directores, maestros, especialistas, todo lo que debe conocer de temas bien importantes, ¿verdad? Yo hablo de los mitos y realidades, yo hablo del autocuidado, es uno de los capítulos, hablo de comunicación, hablo de conducta, así que hablo de todos esos temas, son 17 hermosos capítulos donde a través de lo que a Dylan le ha funcionado, de la experiencia como directora que ha vivido algunas familias, trabajo recomendaciones dentro del libro, tips para las familias, tips para los educadores, tips para los especialistas, ¿verdad? Los divido para que puedan tener este libro siempre con ellos y que sirva, ¿verdad? Como una guía, ¿verdad? No es una novela, sí, ¿verdad? Habla de Dylan y yo voy entrelazando todo lo que yo como tía, todo lo que yo como educadora entendía y entiendo que necesita una persona que trabaja con niños, ¿verdad? Neurodivergentes. Y uno de los capítulos, como tú muy bien dices, habla de lo que es el autocuidado, ¿verdad? Muchas familias se basan, ¿verdad? Y cogen toda la atención lo que el niño necesita, sus terapias. Vamos para aquí, vamos para allá, y terapia aquí, y terapia allá, y se olvidan de cuidarse. Y es importante, ¿verdad? Que esa mamá, que ese papá se cuide, que pueda tener, mira, una hora de poder salir y hacer algo que le guste. Mira, leer un libro, música de relajación, que pueda, ¿verdad? Salir con sus amigas y dialogar. Este, que pueda, como, ¿verdad? Mi cuñado hace que pues, le gusta jugar golf, pues él tiene una horita de jugar golf antes de buscar al nene, ¿sabes? Hay que buscar la manera de tener un tiempo, ¿verdad? Para uno como cuidador. Porque si uno no está bien, si uno no se cuida su salud mental, uno no va a estar bien para el niño. Y Ujú, los niños con autismo son bien perceptivos. Que cuando la mamá se siente abrumada, cuando la mamá está cansada, cuando el papá está cansado, él lo siente. Ellos son bien perceptivos, así que hay que cuidar nuestra salud mental. Y en ese capítulo, ¿verdad? Yo les brindo pues, diferentes herramientas de autocuidado y hablo de la importancia del autocuidado, tanto para las familias, pero también nosotros como directores, como maestros, que estamos todos como especialistas, que estamos todo el tiempo trabajando con ellos, también necesitamos autocuidado, ujú, definitivamente. totalmente. Esto es una joya, señoras y señores. ¿Dónde lo pueden conseguir, Andrea? Pues mira, lo pueden conseguir en www.andreaojeda.com. Ahí consiguen el link, ¿verdad? Para comprar el libro y yo se lo envío y se los envío, mira, con un mensajito y con mi firma, va autografiado. Eso es importante. Así que vamos a estar compartiendo el enlace para que usted pueda adquirirlo. Esto es algo que es muy importante y necesario para poder nosotros también ayudar y ayudar a otros. Ayudarnos y ayudar a otros. Así que vamos por ahí. En
la importancia de esto, así que, y la importancia de que el cuidador tenga ese espacio, ¿verdad? Así que esto es cuestión de salud mental, salud física, salud emocional. Así que tenemos que estar bien, como bien dice Andrea, para poder ayudar y poder comprender. Y es importante también no sentirse culpable en el momento que usted dice, yo necesito sentarme. Yo Necesito necesito llorar. sentarme, sí, yo necesito, no sé, escuchar a Amanda Miguel, algo, lo que usted quiera, pero es importante ese espacio, ¿verdad? Así que vamos a compartir el enlace para que puedan ver y también que yo sé que la siguen, pero si usted no la sigue, seguir a Andrea en las redes sociales para que entonces puedan conocer más de lo que está haciendo. Algo que tengas por ahí que quieras anunciar, Andrea. Pues mira, yo sigo trabajando, ¿verdad? Todo el mes de julio ofreciendo las certificaciones, ¿verdad? Los talleres. Tengo varios talleres para cientos terapéuticos que están adiestrando a, ¿verdad? A su personal, que eso me encanta, que se han comunicado conmigo para capacitar a los patólogos, a los terapistas ocupacionales. Así que eso está excelente. Así que Ujú. sigo con mis talleres de desarrollo profesional. Prontito por ahí viene un grupo de apoyos para, ¿verdad? Para padres, ¿verdad? Así que continúo trabajando, ¿verdad? Para todos. Así que me pueden contactar, ¿verdad? A través de mis redes sociales, Diversidad Azul, tanto en Facebook como en Instagram. Y estoy dando todo. No he parado en julio, gracias. Tengo la agenda llena y eso, ¿verdad? Me alegra muchísimo. Sigo con mis mentorías y mentorías para maestros, mentorías para familias, mentorías para, ¿verdad? Instituciones educativas, tanto privadas como públicas, centros terapéuticos, capacitaciones, adiestramientos. Así que continúo, ¿verdad? Trabajando fuertemente, ¿verdad? Para todos. Para bien, perfecto, que eso sea así, que siga así esa agenda, porque lo necesitamos. Así que es bien importante que puedan seguir. Ya aquí en el chat compartieron el enlace. Vamos a compartirlo acá también en la página para que usted pueda conseguir el libro y para que Andrea se lo envíe fotografiado y firmado. Así que quiero agradecerte el tiempo que has tenido para poder compartir y para poder educarnos en el tema que tanto nos apasiona. Te deseo mucho éxito y que vean muchas cosas buenas porque necesitamos más personas que sigan llevando la voz cantante y que sigan apoyando a estas familias que tanto lo necesitan. Así que mil gracias por eso. No, gracias a ti, Liliana, por la oportunidad y que se queden pendientes a nuestras redes, ¿verdad? Que por ahí vienen cositas hermosas en conjunto, así que te agradezco, ¿verdad? Inmensamente la oportunidad. Me encantó conocerte, me encantó conocer el programa. Esos niños son maravillosos, así que salí sumamente emocionada con todo lo que estás haciendo. Así que prontito, ¿verdad? Hablaremos de unas cositas que vienen en camino para nosotras. Y solamente, ¿verdad? Quiero terminar este live indicando una frase que dice mi libro y dice que el autismo no se enfrenta, se acompaña. Así que es importante Espectacular. ese acompañamiento. Totalmente. ¿Quién mejor verá para acompañar? Andrea, síganla en sus redes, gracias por eso. Y sí, vienen muchas cosas bien chéveres pendientes porque, como dicen por ahí, en la unión está la fuerza. Así Pero mismo eso, es. así que desde Lean Education y Diversidad Azul, le agradecemos profundamente a la profesora Andrea Ojeda por este compromiso, ¿verdad?, con lo que es la educación, la inclusión, las familias, la defensa de los derechos de las personas, de las familias también. Y creemos firmemente que las alianzas se trabajan para multiplicar el impacto positivo y para que nos acerquen más a una sociedad, como bien comentó Andrea, más inclusiva, más justa, accesible y humana para todos. Así que a todas las personas que se conectaron con nosotras hoy, así que gracias por estar desde este espacio. Les invitamos a que puedan compartir este live y que sigan a las diferentes redes sociales. Es gratis seguirlo, usted le da like y le va a tener información bien importante. Así que gracias y recuerden que cuando el conocimiento se comparte, la transformación comienza. Así que nos vemos prontito en una próxima edición de Lientrox. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.